Oigan, mis chamacos, déjenme hacer mi primer saludo decembrino, formal y personal a la señora Marisa Rivera. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo, como siempre. Buenos días a todos. Leopoldo, buenos días. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, muy buenos días para usted. Qué gusto y decembrino saludo, señor. Sí, señor. Festejos estamos iniciando al amable público. Se acaba el año, se acaba el año. ¿Cómo estás, Marisa? Qué gusto saludarte. Distinguida Fernando Coca con su concurrencia. Mira todo este equipo brillante. Todos muy puntualmente aquí. Espartanos. Entonces, sí. Sonriendo. Diciembre ya. Diciembre me gustó. ¿Para que nos vayamos? ¿Verdad? De vacaciones. Sí. Pero voló el año, ¿eh? Voló el año y todavía faltan calambres. Vaya. No, hombre. ¿Cómo no? Es el cierre de los cierres, bueno. Exactamente. Viene, ahora sí que con abroche de oro, señora. Sí, cómo no. Así es. Viene diciembre con abroche de oro. Oigan, mis chamacos, déjenme contarles que, porque tenemos mucho guardado para ustedes. El ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que va a encabezar personalmente un cerco al Senado una vez que inicie la dictaminación el dictamen, vamos a decir, que inicie el dictamen de la reforma energética. Ayer, en el Zócalo. Sí. Oigan y vean. La inconformidad se hizo latente. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, del movimiento Yo Soy 132 y algunos grupos de anarquistas encabezaron una marcha en protesta por el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual partió del Ángel de la Independencia y desembocó en la plancha del Zócalo capitalino, donde Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento Regeneración Nacional, celebraba un mitin en defensa del petróleo. Estamos aquí para evitar un gran atraco, porque no somos rebeldes sin causa, porque cada vez va quedando más claro que Peña pactó en el extranjero la entrega del petróleo, que lo único que le importa es cumplir a como dé lugar ese compromiso. Conforme arribaban los contingentes a la Plaza de la Constitución, los simpatizantes del PG les pedían que se descubrieran el rostro, mientras que otros, atentos, escuchaban las indicaciones de su líder. Los cercos que acordamos vamos a realizar en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Debemos estar atentos al llamado que se hará para iniciar la acción en el Senado. Primero, en cuanto comience el trámite de dictaminación de las reformas energéticas. Ahí voy a estar todo el tiempo que sea necesario. Interrumpido constantemente por el repiqueo de las campanas de la Catedral Metropolitana, el tabasqueño descalificó las acciones del actual gobierno federal, así como el llamado Pacto por México, del cual, dijo, derivaron las reformas fiscal y político-electoral, que no cambiarán en mucho la realidad actual. Esto que llaman reforma electoral, que no tiene nada de importante, porque va a mantenerse la misma burocracia corrupta manejando los procesos electorales. Bajo un caluroso clima inusual en los últimos días, el ex candidato presidencial de las izquierdas enlistó las demandas de su movimiento, entre las cuales destaca una consulta nacional sobre la reforma energética, así como la organización de cercos a las sedes del Congreso de la Unión, coordinados exclusivamente por dirigentes de Morena y encabezados en primera instancia por ciudadanos del Distrito Federal y el Estado de México, y posteriormente por simpatizantes provenientes de las demás entidades del país. También convocó a realizar un segundo apagón energético el próximo 7 de diciembre en protesta por el aumento al precio de la gasolina, y anunció que en los próximos días enviará una carta a los empresarios donde explicará las razones por las que está en contra de la propuesta de reforma energética presentada por el Ejecutivo. Es importante también que en estos días cruciales hagamos frente a la campaña permanente que los medios de desinformación del régimen oligárquico mantienen en contra nuestra, que no somos un grupo de alborotadores.
Actuamos en defensa de la Constitución. En el evento fungieron como oradores Ricardo Cantú, Martí Batres, Jesús A. Rodríguez, quien leyó un mensaje de la escritora Elena Poniatowska, y el líder de la sección 22 de la CENTE, Rubén Núñez, movimiento al que López Obrador reiteró su reconocimiento. Desde el pasado 8 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador ha encabezado 5 mítines en defensa del petróleo. ¡Viva México! Para El Mañanero y W Radio, Karen Flores. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Esta es una parte de la izquierda, porque hay varias izquierdas. Acuérdense que a veces tenemos de sobra. Entonces, no solamente hay una derecha, y hay varias derechas. Hay varios PRIs, también los hay. Y las izquierdas no se digan, ¿no? Bueno, ahorita escuchamos a una parte de la izquierda. Hay otra que acaba de salirse del pacto. Eso fue hace unos días. Entonces iba coincidiendo, ¿no? Como una izquierda se retiraba del Pacto por México, cuando venía ya también este discurso, este mitin de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver qué pasa con la otra izquierda, señora, porque no nos lleva. Con mucho gusto. El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aseguró que el Sol Azteca continuará al margen del Pacto por México porque el PAN y el PRI no están dispuestos a cambiar su posición respecto a las reformas político-electoral y energética. Esta es la historia. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, sentenció que su salida del Pacto por México es irreversible, pues el PRI y el PAN no están dispuestos a modificar nada en materia energética y aprobarán la reforma a como dé lugar, por lo que ya es prácticamente un hecho. Hizo un llamado a rectificar, de lo contrario advirtió que su partido no va a condescender ante esa imposición y se verán las caras en el 2015 con la consulta popular para echar atrás la reforma privatizadora que representa un atraco a la nación. Entonces nos veremos en el 2015 en la consulta popular, en el marco de las elecciones federales, en donde no podrán evitar que se haga una consulta popular con carácter de referéndum revocatorio que eche atrás estas reformas. A ver quién se atreve de los inversionistas extranjeros o nacionales a venir a invertir en una situación en la que no hay ninguna seguridad ni jurídica, ni política, ni social para esas inversiones. En conferencia de prensa donde se anunció la conformación del Plan Emergente en Defensa del Petróleo, en el que participarán sindicatos de la UNT, agrupaciones campesinas, indígenas, de mujeres y de la sociedad civil, Zambrano no descartó aliarse también con Andrés Manuel López Obrador para unir fuerzas contra la reforma energética privatizadora, pues dijo, se busca una participación social muy amplia. El plan de lucha consiste en un intenso activismo político en todos los estados de la República. Por ejemplo, el martes a las 10 de la mañana los líderes perredistas y de las organizaciones sociales saldrán del hemiciclo a Juárez rumbo al Senado, donde presentarán la petición formal de la consulta popular, que será sustentada con la entrega de 1.700.000 firmas. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que se convocará a una caminata de 100 horas y no descartó que un grupo de militantes inicie una huelga de hambre. Se propone el tema de efectuar un ayuno colectivo. Se evaluará el momento oportuno y las participaciones correspondientes. Convinieron también que la Comisión Política Nacional y los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados definan por consenso las acciones de lucha tanto al interior como al exterior de ambas cámaras. El Mañanero, W Radio, Jaime Obrajero. Gracias, Jaime. ¿Se acuerdan ustedes cuando platiqué con Jesús Zambrano y que le preguntaba yo, bueno, si ya están fuera del pacto y ya viene lo de la reforma energética, pues no veo otra como no se unan las izquierdas nuevamente en una figura como el movimiento progresista, porque estando fuera del pacto, acuérdense ustedes, ni Andrés Manuel estaba de acuerdo con el pacto, ni Marcelo estaba de acuerdo con el pacto. Entonces, si están fuera del pacto y viene lo de la reforma energética, no veía yo cómo no iban a estar juntos. Y Jesús dijo que no. Jesús dijo que no, pero acabamos de oír cómo está de alguna manera abriendo la puerta, por lo menos no la está cerrando. Sí, por supuesto, cambié un poco el discurso y dije, hay posibilidades,
de que nos unamos a Morena, ¿no, Que Andrés? quizá, vamos, y la pregunta tenía que ver también con el hecho de estar el domingo en el Zócalo, y lo que él negaba o como posibilidad real era que tan pronto en ese corto plazo ya pudieran estar unidos a la manifestación, al evento que se realizaba en la Plaza de la Constitución, pero queda abierto, Pues, ¿no? es decir, unidos no tienen razón de existir como tal en el momento que están viviendo. Es la fuerza la que se da como resultado de la unión. Pero eso es lo que yo no entiendo bien, porque en la vida, como en la política, como en el amor, todos son los tiempos. Son los tiempos. Entonces, si en un momento dado, la semana pasada, te retiras del pacto, pero viene el mitin en el Zócalo contra la reforma energética, por lo que tú te vas del pacto, porque es la misma razón. Claro. Ellos ya se pusieron de acuerdo en lo oscurito, van sobre la reforma energética, yo me salgo del pacto. El mitin del domingo se trata contra la reforma energética. Entonces dices, bueno, pues el tiempo está ideal para que las izquierdas hagan un frente. Que hubiera sido ayer. Era el día, claro. Era la nota. Claro. Para que se viera algo diferente en estas convocatorias que hace en el Zócalo, porque hemos visto exactamente lo mismo, los mismos discursos y todo. Son los mismos temas, ¿no? Son los mismos argumentos, y de pronto ya se unifica la izquierda, donde ya no hay pacto, donde se supone que no hay nada que los separe, inclusive siendo fuerzas distintas, ¿no? Pero por lo menos dirías, bueno, la izquierda tiene un nicho, en el momento que tiene que unirse la izquierda en sus distintos sectores, se unifica, hay un criterio que unifica. Finalmente el origen parece ser el mismo. Coincidir en un punto que para ellos es tan importante y que se plantea para el propio país sea tan significativo, es algo que tendría congruencia. Pues sí. Coincidir en la necesidad de unirse para esto, no mantenerse separados y divididos. Pero a ver cómo lo maneja cada uno, ¿eh? A ver cómo... Porque hay egos que son más fuertes. Sí, claro, el ego de cada quien es lo que finalmente... Pero finalmente, véanlo así, si se ha mantenido el mercado de los egos casi un año para estar compartiendo en el Pacto por México, donde son egos, además de distintas marcas... Sí. ¿Por qué no se puede hacer igual con los egos que tienen un común denominador? Tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser, claro. Pero parece a veces que es más difícil controlar a los egos, donde más o menos tienen una sola tendencia a dominar los egos, cuando cada quien parece ser está luchando por sus propias luces, ¿no? Sí. Bueno, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, ofreció disculpas a los panistas por los errores que cometió durante sus 3 años de gestión. O sea, pues, quería irse como Greta Garbo y parece que se está yendo como la niña de la mochila azul. Al inaugurar la sesión extraordinaria del Consejo Nacional, Gustavo Madero también reconoce que las derrotas electorales, como perder la presidencia, por ejemplo, fueron consecuencia de divisiones y de hierros, cosa que ya sabíamos todos los presentes y todos los que no están, ¿verdad? Divisiones y hierros al interior del partido, como si no nos hubiéramos dado cuenta. Vamos con los detalles. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió perdón a sus militantes por los errores y omisiones cometidos a lo largo de su gestión de 3 años al frente del blanquiazul, y lo hizo al citar a uno de los distinguidos ideólogos panistas, Carlos Castillo Peraza, al presidir este sábado la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de su partido, donde se definirían las reglas para elegir al nuevo dirigente y también a la comisión organizadora de ese proceso, que finalmente no se realizó por falta de quórum. El chihuahuense dijo que a lo largo de su dirigencia se obtuvieron muchos logros, a pesar de divisiones y hasta traiciones, pero admitió que también hubo errores. Hoy todo lo informado es pasado. No dejo de insistir en que si bien todos los avances son compartidos, asumo en primera persona toda la responsabilidad por las fallas y por las omisiones. Y tal como dijo Carlos Castillo Peraza, solo me resta pedir perdón por lo que hice mal y agradecer lo que tantos por el partido hicieron bien.
Madero reiteró las bondades del Pacto por México y después de 4 horas de debate sobre el tema de la sucesión del CEN, un grupo de 30 panistas abandonó la sesión, es decir, reventó el quórum y quedaron sin aprobarse las reglas del juego para elegir al nuevo líder nacional del PAN. Gustavo Madero dijo que los que salieron de la reunión eran varios personajes del partido. Después se supo que entre los que causaron la suspensión de la sesión se encontraban distinguidos militantes de varios grupos internos como Mariana Gómez del Campo, Fernando Torres Graciano, Fernando Canales Clarión, Josefina Vázquez Mota, Luis Felipe Bravo Mena, Jorge Isunza y Guillermo Padres. El mañanero W Radio, Jaime Obrajero. Hey, ya son las 7. Es hora de un corte informativo. Vamos, niños.
Oigan, chamacos, en otras cosas, desde luego no tan de pelos de ángel, la Secretaría de Finanzas del gobierno del DF entregó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México el paquete económico 2014. Seguramente ustedes estarán muy interesados en saber cómo vienen las finanzas para la capital. ¡Órale! El paquete económico para el Distrito Federal del año 2014 fue entregado la noche de este sábado en la Asamblea Legislativa del DF. A las 11 de la noche con 10 minutos, el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador Zamora, hizo entrega del llamado paquete presupuestal 2014 a los diputados de las comisiones de Gobierno, Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública. Este paquete consta de la iniciativa de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, iniciativa de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal, iniciativa de decreto de la Ley de Presupuesto de Gasto Eficiente del Distrito Federal y adicionalmente el documento titulado El Desempeño Económico 2013 y Perspectivas 2014. Que es el proyecto de presupuesto más elevado en la historia de la Ciudad de México, monta 152.105 millones de pesos. Hay un crecimiento en el gasto social del gobierno de alrededor del 5.4%. Hay una expansión importante en el gasto para transporte, para infraestructura, para seguridad, espacio público. Se trata, dijeron los asambleístas, de un presupuesto histórico para la capital de la República Mexicana. Este presupuesto es histórico para la ciudad. Hay que decirlo y hay que decirlo fuerte porque el logro no es menor. Haber roto paradigmas acerca de que los municipios que en el país recibían recursos y que nuestras delegaciones no, hoy es un logro y forma parte de este paquete económico. Y también señalar que por primera vez la ciudad es tomada como capital y tiene un fondo específico para este tema, me parece que también hay que celebrarlo. Al término del evento, el secretario de Finanzas del DF señaló que los impuestos por los servicios que brinda la ciudad tendrán una actualización o incremento del 3.8%. Con información de Fernando Mora, Noticieros Televisa. La Secretaría de la Defensa Nacional, niños, deberá dar a conocer el número de efectivos de sus fuerzas especiales de 2006 a 2013, de acuerdo a una instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Vamos a escuchar de qué se trata, porque acuérdense que el IFAI está estrenando dientes y está estrenando lupas. ¡Venga! El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional dar a conocer el número de efectivos de sus fuerzas especiales del 2006 al 2013 y desglosar las cifras por año. El IFAI explicó que una particular pidió esa información, sin embargo la Sedena se negó a proporcionarla con el argumento de que revelar las cifras pondría en riesgo la defensa de la nación de amenazas del exterior y del interior, así como la seguridad e integridad del personal militar. Ante esa respuesta, la solicitante presentó un recurso de revisión, caso que fue turnado a la comisionada Jacqueline Pechart, quien después de analizarlo determinó que proporcionar dicha información no pondría en riesgo las acciones destinadas a proteger la integridad y la permanencia del Estado mexicano, la estabilidad de las instrucciones de la Federación, ni tampoco la seguridad interior. La comisionada del IFAI explicó que conocer el total de efectivos militares que integran las fuerzas especiales en el 2013 y el de los que la integraron del 2006 al 2012 no puede menoscabar o lesionar la capacidad de defensa del territorio nacional, ya que esta depende de un conjunto de elementos humanos, materiales y estratégicos interrelacionados y no únicamente del número de integrantes de las fuerzas especiales. El Mañanero, W Radio, Jaime Obrajero. Y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal puso en marcha el operativo Aguinaldo Seguro para garantizar precisamente la seguridad de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Seguridad Pública del DF a partir de este fin de semana inicia el operativo Aguinaldo Seguro para evitar el robo a cuentaviente en comercios y zonas habitacionales. Seguridad Pública destinará 38.475 elementos, así como 15.000 elementos de la Policía Auxiliar y 13.000 de la Policía Complementaria. También participará la Procuraduría del Distrito Federal, Granaderos
personal de tránsito. La vigilancia se va a reforzar en las zonas bancarias, comerciales, a bordo de autobuses, microbuses, taxis, el metro, transportes eléctricos, terminales de autobuses y el aeropuerto. La policía preventiva recomienda no contar principalmente el dinero frente a otras personas al salir de cajeros automáticos, utilizar en medida de lo posible lugares iluminados y siempre ir acompañados para evitar ser sorprendidos por la delincuencia y de preferencia no llevar consigo grandes cantidades de dinero. Víctor Sandoval Mañanero, W Radio. Y en lo que va de la administración de Ángel Aguirre Rivero han muerto 13 activistas sociales en Guerrero sin que las autoridades hayan avanzado en las investigaciones al respecto. Así lo denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, que este lunes hizo pública la declaración de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente a la desaparición forzada y posterior ejecución de 3 integrantes de esa organización. Vamos a escuchar. En lo que va de la administración de Ángel Aguirre Rivero, han muerto 13 activistas sociales en Guerrero, sin que las autoridades hayan avanzado en las investigaciones al respecto. Así lo denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, que este lunes hizo pública la declaración de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente a la desaparición forzada y posterior ejecución de 3 integrantes de la Unidad Popular en Iguala en mayo pasado. Habla Erika Zamora Pardo, integrante de la red. Digamos, en este periodo ha habido más activistas asesinados en gobiernos anteriores, pero digamos como a partir del gobierno de Ángel Aguirre sí ha sido como muy marcado. Hay una constante en la forma en que han sido asesinados, ¿no? Que es pues una violencia extrema y tratando de aparentar que es el crimen organizado, cuando bueno, digamos las actividades a las que se dedican la mayoría de ellos pues es a la lucha social. Los cuerpos de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, miembros de la Unidad Popular, fueron hallados sin vida, luego de permanecer varios días desaparecidos junto a otros 5 activistas, quienes se dedicaban a gestionar recursos para el campo. Uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza, recurrió a la red, que a su vez hizo pública su declaración en la que reconoce que fueron secuestrados y torturados por más de 10 hombres, entre quienes identifica al alcalde municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. El presidente José Luis Abarca Velázquez ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen. Al término de nuestra tortura, se dirigió el presidente José Luis Abarca Velázquez al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole: ¿qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matar. La Red Solidaria Década contra la Impunidad solicita medidas cautelares para los sobrevivientes y sus familias, así como la intervención de la Procuraduría General de la República en las investigaciones, pues denuncian que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ni siquiera ha llamado a comparecer a los implicados. Mientras tanto, ya fue solicitada también la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se espera que en enero de 2014 se lleve a cabo una misión de observación a los derechos humanos nacional e internacional al Estado de Guerrero. Para El Mañanero y W Radio, Karen Flores. Gracias a Karen. El rubro de los derechos humanos ha sido muy mal calificado este año. Sí. Muy mal. Tanto en las instituciones que tienen que ver con los derechos humanos dentro del país como fuera del país. Un rubro siempre pendiente y se esperaría. Bueno, se esperaba que el rubro de los derechos humanos fuera especialmente cuidado. Cierto. Y no ha sido cuidado. No ha sido cuidado. Como también hemos visto, hemos esperado que algo sucediera con la violencia y no ha tenido, no solamente no ha bajado, sino que ha encontrado nuevos recursos, nuevos rumbos, nuevas formas, pero la violencia está presente. Y en el nombre de la propia red se refleja lo que significa la solidaridad de una década contra la impunidad. Sí, sí, sí. Partiendo de ahí, y organizaciones como esta tienen que realizar actividades al exterior del país, sí, reflejar lo que aquí está aconteciendo para poder atraer la atención en el propio país. Entonces, hay una serie de contrasentidos en las autoridades o en las instituciones que deberían de estar atentas a ese tema que suena tan impresionantemente importante en cualquier parte, que es los derechos de los seres humanos en cualquier parte del mundo, y en este caso en México. Se confirmó la administración pasada que vayas por donde vayas,
te vas a topar siempre con lo mismo, como si fuera una maldición gitana, pero no lo es. Pero así se confirmó. Este primer año de la administración de Henry Monster se vuelve a confirmar. Porque a lo mejor traes otra gente y a lo mejor traes otros apellidos y otros nombres, pero mientras las cosas de base no cambian, te sigues topando con la misma maldición. Si revisamos en otros países, hablemos claro, en todos los países hay mafias, claro. En todos los países hay violencia, pero resulta que hay muchos países donde el Estado es el que pone la vara. Claro. Hay cosas contra las que no puedes acabar, no puedes acabar con la fechoría ni hoy ni nunca. Cierto. En las sociedades en que vivimos no puedes acabar contra la fechoría, pero sí la puedes controlar. Claro. Sí la puedes ubicar. Y sí la puedes cercar, porque hay países que así lo hacen. Sabes perfectamente que hay mafias, que hay grupos de interés, que hay grupos de secuestradores, que hay grupos de asaltantes, lo sabes, de narcotraficantes, lo sabes, pero los tienes ubicados y tú pones la vara. Aquí parece ser que la vara la ponen los malosos, Cierto. Son los que ponen la vara. Cierto. Entonces es como la misma maldición de otras administraciones la que no quieren ver que se está repitiendo en esta. Y uno de los temas justamente donde parecería que no se quiere actuar es en el sur del país, con los migrantes. Por ejemplo, hoy inician 46 mujeres una caravana justamente en la búsqueda de sus hijos, que se cree que hay unos 70,000 desaparecidos justamente salvadoreños, hondureños, y van a recorrer como 15 estados del país en la búsqueda de sus hijos, por ejemplo. Y lo que sucedió con una caravana que encabezó Javier Sicilia y que encabezó y que tuvo participación también Emilio Álvarez y Casa, toda la repercusión que eso debió tener para posteriormente no repetir las mismas equivocaciones. Y usted tuvo aquí de invitado también a un especialista en derechos humanos a nivel internacional y aclaró puntos muy importantes. Lo acaba de hacer Human Rights Watch en cuanto a lo que son recomendaciones que el gobierno mexicano debería de atender, pero pareciera que son ofensivas para algunos funcionarios, como si fueran acusaciones directas. Y si no superamos esa etapa, yo creo que no vamos a cambiar nunca, ¿eh? La realidad para nadie está bien. Y partiendo de esa base, usted puede decir, por ejemplo, hay cosas como el sistema bancario. Sí. El sistema bancario, una cosa es que usted pueda tener control con los bancos que operan en su país. Y otra cosa es que usted pueda meter mano en el sistema bancario, que es el mismo en el mundo. Es una red. Exactamente, es una red. Así está planeada, así está planteada, y es verdaderamente la red del dinero la que verdaderamente mueve al mundo. Claro. Entonces, esa, mientras no truene, como ya ha tronado en otras ocasiones, pero ha tronado para beneficio de unos cuantos. Así está planeado. Por eso fuimos descubriendo el siglo pasado que las guerras eran el negocio de negocios, como también lo puede ser el terrorismo, el negocio de negocios. Bueno, ese tipo de sistemas irán tronando solos, esos sistemas como el bancario, que es el que regula el dinero que se está meneando en el mundo. En la seguridad es distinto, porque en la seguridad, en este caso nosotros, tenemos mucho que ver y mucho que depender y mucho que obedecer a los Estados Unidos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ese hasta dónde sí depende de nosotros. O sea, evidentemente no te puedes deshacer de los Estados Unidos porque lo tienes pasando al Río Bravo. Claro. Geográficamente es imposible, no nos podemos ir a otro lado. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque por lo que estamos viendo, sí, la violencia también existe en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el asunto de las drogas ya lo tienen controlado. Claro. Ya lo tienen controlado. El asunto de las drogas, nuestro asunto de las drogas, realmente no fue tal. No. El asunto de las armas no les interesa. El asunto de las armas finalmente no es ese. ¿No? Es el desorden que tú tienes dentro para no poder ubicar y poner un hasta aquí
a los malosos que sabes que operan en todos lados, pero estás dejando que ellos dominen la vara y no tú. No estoy hablando de negociar. No estoy hablando de negociar, estoy hablando de cómo tratas con una realidad que no puedes desaparecer. No, por supuesto. Pero que tienes la obligación de administrar. Claro, y existen leyes y deben de aplicarse esas leyes para que las reglas al interior y la manera de controlarlo se pueda dar. Si no, no hay manera, ¿eh? No hay nada más pesado que el poder del Estado. Pero el poder del Estado tiene que tener una dirección. Mientras no falle el Estado. ¿Para qué tienes esa masa enorme, aplastante, que te puede servir para poder respirar mucho más o te puede asfixiar en el momento que sea? Claro. Está bastante cañón. No vaya. Y decía Henry Monster Peña